Escúchame bien, amado hijo de Dios. Este no es un video más, este no es un mensaje casual y tú no estás aquí por accidente. El Espíritu Santo te trajo porque hoy se activa una palabra directa del cielo para tu vida. Una palabra que puede romper con años de luchas internas, de agotamiento emocional, de batallas silenciosas que casi nadie conoce. Si estás cansado de pelear solo, si sientes que ya no puedes más, si la carga te está doblando la espalda y el alma se te está secando de tanto resistir, entonces abre tu corazón. Porque este es tu momento de liberación. Hoy Dios te dice, basta ya, no tienes que seguir peleando solo. Yo pelearé por ti y venceré. Este mensaje está impregnado de fuego, de gloria, de verdad, pero sobre todo de esperanza. Porque mientras el mundo te empuja a seguir luchando con tu propia fuerza, Dios te extiende su mano y te dice, descansa en mí, suelta la espada, déjame pelear esta batalla por ti. Hay situaciones en tu vida que no se resolverán con más esfuerzo, sino con más rendición. No necesitas ser más fuerte, necesitas ser más dependiente. No necesitas un plan nuevo, necesitas presencia. Hoy aprenderás que en el reino de los cielos, los verdaderos guerreros no siempre pelean, a veces adoran. No siempre gritan, a veces se callan y confían. Y cuando lo hacen, el cielo entra en acción. Por eso te pido algo. No te vayas, no te distraigas, no avances a otro contenido. Quédate al final. Cada palabra que vas a escuchar ha sido preparada por Dios para ti. Porque tu alma no necesita entretenimiento, necesita intervención divina. Tu espíritu no necesita motivación humana, necesita ser tocado por el fuego del Altísimo. Y eso es lo que va a ocurrir aquí, hoy, ahora, en este instante. Y si este mensaje empieza a arder en tu corazón, si mientras escuchas algo en ti se quiebra, si sientes que Dios te está hablando directo, haz algo más. Suscríbete a este canal, El Portavoz de la Gracia, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que esté luchando en silencio. Conviértete en voz de esperanza para otro, como hoy Dios está haciendo voz de esperanza para ti. Porque este canal no es un lugar para espectadores, es un altar de encuentro. Es un espacio de gloria, de restauración, de confrontación con amor. Y lo que hoy estás a punto de vivir podría ser el principio de tu verdadera libertad. Hay batallas que no se ganan con fuerza humana, sino con rendición espiritual. Esta verdad, aunque parece contradictoria a la lógica del mundo, es el principio más poderoso del reino de Dios. En la tierra, ganar es sinónimo de pelear con más fuerza, de resistir más que los demás, de no rendirse jamás. Pero en el reino de los cielos, vencer no siempre significa resistir con los puños cerrados, sino arrodillarse con el corazón abierto. Porque hay luchas que no se ganan corriendo más, gritando más, ni esforzándote más. Hay luchas que solo se ganan cuando entiendes que no te corresponde a ti pelear, sino a Dios. El error de muchos hijos de Dios es intentar ganar con las armas de la carne lo que solo puede resolverse en el espíritu. Se fatigan, se frustran, se desgastan. No porque Dios no esté con ellos, sino porque siguen peleando batallas que no fueron llamados a pelear con sus propias manos. Hay momentos en los que el Padre no está esperando que actúes, sino que te rindas, que le entregue la espada, que reconozcas que tu fuerza ya no alcanza, que digas con sinceridad, Señor, no puedo más, pero sé que tú puedes. Y es allí, en ese lugar de entrega total, donde la gloria de Dios desciende y su mano poderosa comienza a moverse. Recuerda lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Te das cuenta? No dice que Dios peleará contigo. Dice que Él peleará por ti. Es decir, en tu lugar, a tu favor, sin que tú tengas que desgastarte más. Pero eso solo ocurre cuando decides confiar por completo, cuando renuncias a tu manera de hacer las cosas, cuando dejas de querer controlar los resultados y simplemente obedeces, esperas, crees. Porque Dios no comparte su gloria con nadie y muchas veces hasta que tú no sueltes la lucha, Él no la tomará. Hay batallas que parecen eternas porque aún no has soltado el control. Sigues peleando con tus propias estrategias, sigues buscando soluciones humanas, sigues agotando tu fuerza. Pero Dios no te creó para vivir en un estado constante de guerra emocional. Te creó para caminar en reposo, en confianza, en fe. Y aunque sí hay momentos donde nos toca batallar, también hay momentos donde la verdadera victoria está en levantar las manos al cielo y decir, Señor, esta guerra es tuya. Cuando te rindes en lo natural, pierdes. Pero cuando te rindes ante Dios, ganas. Porque rendirse ante Él no es claudicar, es posicionarse, es entregarle las riendas al general de los ejércitos, es dejar de ser soldado solitario y permitir que el Dios invencible tome el frente. Y cuando eso pasa, las cosas cambian, se abren caminos en medio del mar, caen muros que parecían impenetrables, tiembla la tierra, se desatan milagros, porque Dios nunca ha perdido una batalla y no la va a perder contigo. Muchos están cansados no por lo que están enfrentando, sino por cómo lo están enfrentando. Están agotados, desgastados, porque no han entendido que la lucha no es suya. Están operando en el alma cuando deberían estar posicionados en el espíritu. La carne se fatiga, el alma se quiebra, pero el espíritu conectado con Dios se renueva, se fortalece, se levanta. Y desde ese lugar de rendición, de dependencia, es donde realmente se vencen las tinieblas. Hoy Dios te está llamando a soltar la carga, a rendir la espada, a dejar de luchar solo,
Porque mientras más luchas tú, menos espacio le das a él. Pero cuando tú te detienes, él se pone de pie. Y cuando Dios se levanta, el enemigo huye. Cuando él entra en escena, el infierno se sacude. Cuando él pelea, tú descansas. Porque el descanso en medio de la guerra no es señal de irresponsabilidad espiritual, es señal de confianza absoluta en el Dios que nunca falla. Así que hoy, abre tus manos, suelta lo que llevas. Ríndete, pero no como un derrotado, sino como un hijo que reconoce que su padre pelea mejor. Porque las batallas más difíciles no se ganan peleando más fuerte, sino rindiéndote más profundamente. Y cuando te rindes ante Dios, entonces comienza la verdadera victoria. La fatiga del alma es señal de que estás peleando sin la ayuda de Dios. No es normal vivir siempre agotado emocionalmente, con el corazón en una batalla constante, la mente saturada de pensamientos pesados y el espíritu sin fuerza para adorar. Ese cansancio profundo que no se quita con dormir, esa tristeza que se disfraza de rutina, esa frustración que golpea en silencio, muchas veces no proviene de los problemas mismos, sino de cómo los estás enfrentando en tus propias fuerzas. Porque cuando peleas solo, la carga es insoportable, pero cuando Dios pelea por ti, hasta en medio de la tormenta puedes experimentar descanso. Hay creyentes que no están caídos, pero están exhaustos. Que siguen sirviendo, pero por dentro están secos. Que siguen caminando, pero ya no tienen pasión, ya no tienen visión, ya no tienen aliento. Y eso es una señal clara de que están cargando un peso que no les corresponde. Jesús nunca nos prometió que no habría lucha, pero sí prometió descanso. Él dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás yendo a Él o solo estás intentando sobrevivir? Porque muchas veces no se trata de que estás enfrentando, sino de cómo lo estás enfrentando. Estás agotado porque tu alma está peleando una guerra que fue diseñada para ser librada en el espíritu. Estás drenado porque llevas años cargando con decisiones, con heridas, con miedos, con culpas, y nunca las has puesto realmente en las manos de Dios. Has hablado con todo, menos con Él. Has intentado de todo, excepto rendirte. Y mientras sigas así, el alma se seguirá desgastando, porque no fue creada para cargar lo que solo el Espíritu de Dios puede sostener. Cuando tú peleas sin la ayuda de Dios, no solo te cansas, también te confunde. Pierdes el enfoque, te amarga, comienzas a ver todo oscuro, sientes que nada vale la pena. Y ahí es cuando el enemigo te ataca con más fuerza, porque él sabe que un alma cansada es vulnerable. Sabe que un creyente fatigado no escucha con claridad, no discierne con precisión, no ora con fuego. El diablo no siempre quiere destruirte con un ataque frontal. Muchas veces solo quiere cansarte hasta que tú mismo te rindas, hasta que empieces a dudar, a desconectarte, a dejar de soñar, a dejar de creer. Pero hoy el Señor te está hablando con claridad. Esa fatiga no es normal, no fue mi voluntad que caminaras así, no es el diseño del cielo que vivas desgastado, triste, agotado. Yo soy tu fuerza, dice el Señor. Yo soy tu escudo, yo soy tu torre fuerte, yo soy el que te levanta cuando ya no puedes más, pero necesito que dejes de pelear en tu fuerza. Necesito que me dejes entrar en tu batalla, que sueltes la espada de tu orgullo, de tu autosuficiencia, de tu terquedad, y me permitas hacer lo que solo yo puedo hacer, pelear por ti. Porque cuando tú peleas te agotas, pero cuando yo peleo tú descansas. Cuando tú enfrentas al enemigo solo tiemblas, pero cuando yo me presento en la batalla los cielos se abren, el infierno tiembla y la victoria es segura. El cansancio de tu alma es la voz de tu espíritu diciéndote, ya no puedo más, necesito que Dios intervenga. Y en este momento, si tú decides soltar, si decides rendirte, si decides levantar las manos no para seguir peleando, sino para adorar, algo comenzará a cambiar. El peso se irá, la paz descenderá, el gozo será restaurado. Porque el descanso no viene después de la victoria, viene cuando Dios toma el control. Y si hoy estás agotado, si sientes que ya no puedes más, entonces estás en el mejor lugar para ver la gloria de Dios. Porque Él no llega cuando tú puedes, Él llega cuando tú reconoces que no puedes. Y cuando tú le entregas la batalla, Él no solo pelea, Él vence. Dios no te llamó a resistir solo, te llamó a depender de su presencia. Esta verdad es tan profunda y tan necesaria de entender que puede cambiar completamente la manera en que enfrentas cada situación en tu vida. Porque muchos creyentes hoy están luchando, sí, pero están luchando solos. Están de pie pero sin fuerza espiritual. Están avanzando pero arrastrando el alma. Están sirviendo, orando, trabajando, hablando, incluso ministrando, pero desconectados de la fuente, desconectados de la presencia de Dios. Y cuando eso ocurre, aunque parezca que todo está bien por fuera, el corazón se va vaciando por dentro. Porque el propósito de Dios nunca fue que caminaras como huérfano espiritual, sino como hijo, sostenido por su mano, fortalecido por su presencia, guiado por su voz. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el clamor del corazón de Dios es el mismo. Yo estaré contigo. No dijo, yo te dejaré instrucciones y te las arreglas. No dijo, haz lo que puedas y después te reviso. Dijo, estaré contigo. Esa fue su promesa a Moisés cuando le dijo que fuera el faraón. Esa fue su promesa a Josué cuando quedó al mando.
Esa fue su promesa a Jeremías cuando temblaba por su llamado. Esa fue su promesa a los discípulos antes de ascender. Y esa sigue siendo su promesa para ti hoy. No te llamó para que resistas solo, te llamó para que camines con Él, descanses en Él, te refugies en Él. Pero cuando pierdes de vista su presencia, empiezas a pensar que todo depende de ti. Y allí es donde comienza el desgaste, la frustración, la ansiedad, el agotamiento espiritual. Porque te conviertes en el centro de tu propia guerra, te llenas de presión, sientes que tienes que saberlo todo, entenderlo todo, resolverlo todo, pero no fuiste llamado a eso. Fuiste llamado a permanecer, a habitar bajo la sombra del Omnipotente, como lo declara el Salmo 91, versículo 1. Fuiste llamado a vivir en comunión, no en soledad, a caminar bajo nube de día y fuego de noche, como lo hizo el pueblo en el desierto. Su presencia no es un extra en tu jornada espiritual, es tu fuente de vida. Hay batallas que no has podido ganar porque estás peleando desde la lógica, desde el cansancio, desde la experiencia, desde la voluntad humana y no desde la presencia. La presencia de Dios no solo te consuela, te transforma. No solo te habla, te renueva. No solo te guía, te fortalece. Estar en su presencia cambia tu percepción de la batalla. Cambia tu reacción ante el ataque. Cambia tu forma de resistir. Porque cuando Él está contigo, no importa cuán grande sea el enemigo, sabes que estás del lado victorioso. Dios nunca tuvo la intención de que enfrentara la vida con tu propia fuerza. Por eso el Espíritu Santo fue enviado a morar en ti, para que no camines por vista, sino por fe. Para que no respondas por instinto, sino por dirección divina. Para que no luches solo, sino bajo su cobertura. Pero Él no invade, Él espera. Espera que lo invite, que lo busque, que le abra la puerta, porque su presencia no se impone, se anhela. Y cuando la presencia se convierte en tu prioridad, entonces la paz se vuelve tu escudo. Y la victoria se vuelve inevitable. No necesitas ser más fuerte, necesitas estar más conectado. No necesitas pelear mejor, necesitas rendirte más profundamente. No necesitas entender cada paso, necesitas estar seguro de que Él va contigo. Y si Él va contigo, ¿a quién temerás? Si Él está a tu lado, ¿quién podrá contra ti? La clave no está en resistir solo, está en depender de su presencia. Allí es donde se produce el rompimiento. Allí es donde se activa el favor. Allí es donde el enemigo retrocede. Hoy Dios te recuerda, no fuiste llamado a pelear como huérfano, sino como hijo. No fuiste llamado a resistir con tus propias armas, sino bajo el abrigo del Altísimo. No estás solo, aunque te sientas solo. No estás abandonado, aunque el silencio te abrume. Él está allí, esperando que levantes tus ojos y reconozcas que no puedes más. Y cuando lo haces, cuando vuelves a su presencia con humildad, con entrega, con hambre verdadera, entonces todo cambia. Porque el lugar más seguro en medio de la batalla no es detrás de un escudo, es en su presencia. Cuando tú te rindes, Dios se levanta a pelear en tu lugar. Esta es una de las paradojas más hermosas y poderosas del reino de los cielos. Lo que el mundo llama debilidad, Dios lo llama puerta de acceso a su intervención. Porque el mundo te dice, nunca te rindas, nunca te caigas, nunca muestres debilidad. Pero Dios te dice, cuando te rindes ante mí, yo tomo el control. Porque la verdadera rendición espiritual no es claudicar frente al problema, es soltar el orgullo, la autosuficiencia, la ansiedad y entregarlo todo en las manos del Todopoderoso. La lucha más intensa que muchos libran no es contra el enemigo, es contra su propia necesidad de tener el control. Están tan enfocados en pelear, tan acostumbrados a tratar de resolverlo todo, que olvidan que hay momentos en los que Dios no está esperando que tú actúes, sino que te detengas. Que dejes de correr, de planear, de agitarte y simplemente digas, Señor, aquí estoy. No sé cómo hacerlo, pero sé que tú sí sabes. Y cuando eso ocurre, cuando esa rendición es real y profunda, el cielo se levanta. Lo vemos una y otra vez en la Escritura. Cuando Josafat fue rodeado por un ejército más fuerte, no organizó un plan militar. Él oró, ayunó y dijo en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y fue ahí cuando el Espíritu del Señor se manifestó y dijo, no temáis ni os amedrentéis porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esa es la clave. No es tu guerra, es de Él. Pero Él solo la toma cuando tú dejas de pelear en tu fuerza y comienzas a confiar en su soberanía. Rendirse no es fracasar, es dar un paso hacia la fe. Es decirle a Dios, he llegado al límite, pero sé que tú no tienes límites. Es permitirle al Espíritu Santo que tome la espada y pelee con poder sobrenatural. Y cuando Él pelea, lo hace con precisión, con autoridad, con fuego. Él no negocia con el enemigo, lo derrota. Él no intenta convencerlo, lo desarma. Él no dialoga con las tinieblas, las expulsa. Pero esa intervención solo ocurre cuando tú decides rendirte de verdad. Hay quienes dicen que están esperando a Dios, pero en realidad siguen peleando por su cuenta, no han soltado nada. Siguen con las manos cerradas, aferrados al control, al miedo, a su propia manera de ver las cosas. Y Dios está diciendo, cuando te rindas me levantaré. Porque mientras tú luchas, Él observa. Pero cuando tú sueltas, Él actúa.
Y rendirse ante Dios no es algo pasivo, es algo activo, es una entrega total. Es postrarse y decir, haz como quieras, Señor, aunque no entienda, aunque duela, aunque tarde, confío en ti. Esa rendición activa el cielo, esa rendición abre los cielos. Esa rendición hace temblar al infierno, porque el enemigo sabe que un hijo de Dios rendido no está derrotado, está más peligroso que nunca, porque ya no pelea por sí mismo, ahora pelea con el respaldo del cielo. Cuando tú te rindes, dejas de pelear desde el alma y comienzas a pelear desde el espíritu. Ya no gritas desesperado, ahora clamas con autoridad. Ya no corres en círculos, ahora avanzas por dirección divina. Ya no haces lo que crees correcto, ahora haces lo que Dios te dice. Y esa es la diferencia entre el desgaste y la victoria. No tienes que entender todo para rendirte, solo necesitas confiar. No tienes que ver el final para entregar el proceso. Solo necesitas recordar que Dios es fiel, que nunca ha perdido una batalla, que nunca ha fallado una promesa, y que si hoy decides rendirte, Él se levantará en tu defensa con poder, con justicia, con gloria. Porque cuando tú te rindes, Dios se levanta. Y cuando Dios se levanta, todo cambia. El silencio de Dios no es abandono, es estrategia divina. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar para la alma humana. Porque estamos acostumbrados a un Dios que responde, que habla, que actúa rápido, que se manifiesta con señales, con consuelo, con milagros evidentes. Pero hay temporadas en la vida espiritual donde todo parece callado, donde los cielos se sienten cerrados, donde las oraciones parecen chocar contra el techo y volver vacías. Y es allí, en ese silencio profundo, donde muchos creen erróneamente que Dios se ha apartado, que ya no está, que ya no escucha, que se olvidó, pero nada podría estar más lejos de la verdad. El silencio de Dios nunca es señal de abandono, es señal de que Él está obrando a un nivel que tú todavía no comprendes. Es el momento donde Él prueba tu fe, donde moldea tu carácter, donde ajusta tu corazón para prepararte para la respuesta. Porque cuando Dios guarda silencio no es porque no te ame, sino porque te está enseñando a caminar por fe y no por vista. Es fácil confiar cuando sientes, pero se requiere madurez para seguir creyendo cuando no escuchas nada. El verdadero crecimiento espiritual ocurre no en el ruido de lo evidente, sino en el silencio de lo invisible. Mira lo que sucedió con Jesús en la cruz. Gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo clamó y el cielo guardó silencio. No porque el Padre se había ido, sino porque el silencio era parte del plan. En ese momento el cielo estaba en su máxima actividad, el pecado estaba siendo derrotado, la redención estaba siendo sellada, el velo se estaba rasgando. Pero todo eso ocurrió en medio de lo que desde la tierra parecía abandono. Y lo mismo ocurre contigo, el cielo no ha dejado de actuar, el silencio es parte de la estrategia. Muchos piensan que Dios habla siempre con palabras, pero a veces su silencio es su forma más poderosa de hablar, porque en ese aparente silencio Él está enseñándote a confiar, a depender no de las emociones sino de la promesa, a no buscar señales, sino a caminar en obediencia, a no vivir por lo que sientes, sino por lo que crees. Es en el silencio donde tu fe se afina, donde tus oídos se purifican, donde tu corazón se humilla, donde tu alma se aquieta. Y cuando eso ocurre, estás más cerca que nunca de una manifestación gloriosa. Isaías capítulo 50, versículo 10 dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo y que anda en tinieblas y carece de luz? Confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Esa es la instrucción divina. Confía aunque no veas. Apóyate aunque no escuches. Porque la ausencia de sonido no es ausencia de Dios. Él está, Él ve, Él escucha, Él sostiene. Y cuando llegue el momento hablará. Pero hablará no para darte lo que quieres, sino lo que necesitas. No cuando tú lo exijas, sino cuando estés listo para recibirlo. Y cuando finalmente rompa el silencio, lo hará con gloria. Su voz no llegará como eco de desesperación, sino como decreto de cumplimiento. Porque Él no responde antes del tiempo perfecto. Y cuando lo hace de manera que todo encaja, todo se alinea, todo cobra sentido. Entonces mirarás atrás y dirás, ahora entiendo, no estaba solo estaba siendo preparado. Así que si hoy estás en silencio, si tu oración no tiene respuesta, si tu alma está esperando y tus oídos no oyen nada, no temas, no desesperes, no te desvíes. El silencio no es castigo, es estrategia. El silencio no es juicio, es enseñanza. El silencio no es olvido, es diseño. Porque el Dios que calla por un momento pronto hablará con poder. Y cuando hable su voz romperá cadenas, abrirá camino y te llevará directo al cumplimiento de su plan. La verdadera victoria viene cuando aprendes a estar quieto y confiar. Esta es una lección que el Espíritu Santo quiere que grabes en lo más profundo de tu alma. Porque la carne se desespera, la mente humana quiere actuar, moverse, controlar, resolver todo a su manera. Pero el espíritu que ha sido enseñado por Dios sabe que hay momentos donde lo más espiritual que puedes hacer es quedarte quieto. No por pasividad, no por miedo, sino por absoluta confianza en el Dios que pelea por ti. Porque estar quieto no es cruzarse de brazos, es posicionarse en fe. Es resistir la tentación de manipular las circunstancias y creer que Dios está haciendo más en el silencio que lo que tú podías hacer en 1000 palabras.
Ser quieto no es no hacer nada, es hacer lo más difícil. Esperar sin desesperarse es permanecer firme cuando todo te empuja a correr, cuando todo en tu interior clama por soluciones humanas, cuando sientes la urgencia de tomar decisiones por impulso. Es mirar al caos y decir, no me moveré porque el que me llamó es fiel. Es lo que Moisés le dijo al pueblo en medio de una crisis mortal, con el mar rojo delante y el ejército egipcio detrás. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, como lo dice Éxodo capítulo 14, versículo 13. Ese es el lenguaje de la fe madura. Ese es el corazón que sabe que la batalla no se gana con velocidad, sino con estabilidad espiritual. Hay creyentes que han hecho más daño a su proceso espiritual por moverse antes de tiempo, por hablar antes de escuchar, por correr sin dirección, que por haber cometido errores externos. Porque el alma inquieta sabotea el plan de Dios. Y Dios no se mueve al ritmo de tu ansiedad, se mueve al ritmo de su propósito eterno. Él espera que tú esperes, Él te posiciona, te ancla, te afirma. Porque mientras tú estás quieto en lo natural, en el ámbito espiritual se están movilizando ángeles, se están escribiendo decretos, se están derribando murallas, se están ajustando puertas. Estar quieto es confiar que el tiempo de Dios es perfecto, que su forma de obrar es mejor que la tuya, que su silencio es más sabio que tus palabras. Es entender que no necesitas entenderlo todo para descansar, que no necesitas verlo todo para creerlo, que no necesitas sentir nada para saber que Él está obrando, porque tu confianza no se basa en emociones, se basa en quién es Dios. Y Él no cambia, Él no falla, Él no miente, Él no se retrasa, Él llega en el momento justo, y cuando tú estás quieto, Él se manifiesta con poder. Muchos están perdiendo batalla no porque Dios no esté con ellos, sino porque no saben estar quietos, se levantan a pelear cuando deberían postrarse a orar, hablan cuando deberían callar, deciden cuando deberían esperar. Y terminan enredados en sus propias estrategias, agotados por sus propias maniobras. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice, detente, quédate quieto, yo estoy obrando, confía. Porque cuando tú haces lo que te corresponde, creer, obedecer, esperar, Él hace lo imposible. Mira lo que dice el Salmo 46, versículo 10, está quieto y conoce que yo soy Dios. No dice muévete para conocerlo, dice estate quieto. Porque en esa quietud reverente, en ese reposo espiritual, comienzas a conocer la profundidad de su carácter, la grandeza de su fidelidad, la firmeza de su amor. Y cuando lo conoces, ya no te desesperas por las circunstancias, porque sabes que si Él está contigo, todo saldrá conforme a su plan. La victoria no siempre se ve como una explosión de milagro. A veces se ve como una paz que no tiene explicación, como una confianza que no se quiebra, como una fe que no retrocede, como una seguridad interna que nadie te puede robar. Esa es la victoria que el mundo no entiende, pero que el cielo aplaude. Y cuando vives en ese estado de quietud confiada, el enemigo pierde su poder porque ya no puede manipularte con el miedo ni con la prisa. Ya no reaccionas desde la carne, ahora respondes desde el espíritu. Así que hoy decide esto, voy a estar quieto, no porque no pase nada, sino porque Dios está haciendo todo. No porque no me importe, sino porque he decidido confiar. No porque me haya rendido ante el problema, sino porque me he rendido ante Dios. Y si Él pelea por mí, entonces la victoria está asegurada. Tus lágrimas no son señal de derrota, son armas espirituales que Dios recoge, porque en el reino de los cielos nada se desperdicia, ni siquiera tu llanto más silencioso. Esa lágrima que se escapa cuando nadie te ve, esa que cae sobre la almohada en las madrugadas, esa que brota cuando sientes que ya no puedes más. Esa lágrima que tal vez tú desprecias, Dios la honra, porque tus lágrimas no son evidencia de debilidad, son expresión de tu humanidad quebrantada delante de un Dios que ve, escucha y se conmueve. La cultura te ha enseñado a ocultar tus lágrimas, a contenerlas, a tragarlas, pero Dios te dice, llora delante de mí porque yo recojo cada lágrima como un tesoro. En el Salmo 56, versículo 8, el salmista declara con una confianza sorprendente, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has recogido todas mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una en tu libro. ¡Qué revelación tan poderosa! Eso significa que tus lágrimas tienen peso en lo eterno, no se pierden, no se olvidan, no son inútiles. Cada una es registrada, cada una es tenida en cuenta por el cielo. Tú crees que estás llorando por desesperación, pero en el mundo espiritual estás sembrando con fe. Porque hay lágrimas que son intercesión, lágrimas que son adoración sin palabras, lágrimas que son guerra espiritual, lágrimas que están clamando por justicia, por restauración, por intervención divina. Y lo que el mundo no entiende, Dios lo interpreta. Lo que otros desprecian, Él lo convierte en arma. Y mientras tú crees que estás derrumbándote, Dios está levantando columnas de gloria sobre tu llanto. ¿Sabes por qué el enemigo quiere hacerte sentir débil cuando lloras? Porque él conoce el poder que hay en un corazón contrito y humillado. Sabe que cuando el alma se quiebra delante de Dios, el cielo responde. Sabe que una lágrima sincera, derramada en adoración, en entrega, en rendición, tiene más poder que 1000 oraciones sin corazón. Porque Dios no busca palabras bonitas, busca corazones quebrantados. Como dice el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Y es que el llanto tiene una función purificadora, te limpia por dentro, te vacía de orgullo, te hace volver a lo esencial. Porque cuando lloras delante de Dios, estás reconociendo que tú no puedes más, pero sabes que Él sí puede. Estás diciendo sin palabras, te necesito más que nunca. Estás soltando el alma para que Él la tome con ternura, con poder, con restauración. Tus lágrimas no son la derrota que el enemigo cree, son la señal de que aún estás vivo, sensible y dependiente. Porque el problema no es llorar, el problema es endurecerse. Hay quienes ya no lloran porque se han vuelto fríos, indiferentes, insensibles al espíritu. Pero tú que aún lloras, aún puedes sentir, aún puedes escuchar la voz de Dios, aún puedes rendirte. Y eso te hace peligroso para el enemigo, porque un corazón que llora en la presencia de Dios es un corazón que está a punto de levantarse con nueva fuerza, con nueva dirección, con unción fresca. No te avergüences de tus lágrimas, no las minimices, no las escondas. Derrámalas en el altar, llora delante de tu Padre. Él no se burla de tu dolor, Él no te exige que seas fuerte todo el tiempo. Él te permite quebrarte porque sabe que de esos pedazos rotos puede hacer algo glorioso. De ese corazón que tiembla puede levantar un testigo de su poder. Y lo más hermoso de todo es que Dios no solo recoge tus lágrimas, Él promete cambiarlas por gozo. Como lo dice el Salmo 30, versículo 5. El lloro puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Así que no temas llorar en su presencia. Porque cada lágrima tiene propósito, cada lágrima es semilla, y llegará el día muy pronto en que esas lágrimas traerán cosecha. Porque lo que hoy te quebranta, mañana será tu testimonio. Y el Dios que recoge tus lágrimas también será el Dios que te levantará para que camines en victoria. El enemigo tiembla cuando ve que dejas de luchar solo y clamas al cielo. Porque mientras peleas en tu fuerza, Él sabe que puede agotarte, sabe que puede distraerte, confundirte, llevarte al límite. Pero en el momento en que dejas de depender de tu habilidad y levantas tus manos al cielo en clamor, toda la atmósfera espiritual cambia. Ya no estás peleando tú solo. Ahora el cielo entra en la batalla. Los ángeles se activan. El Espíritu Santo desciende. La gloria de Dios se manifiesta. Porque cuando tú clamas con el corazón quebrantado, el infierno recuerda que no puede contra un hijo de Dios alineado con su Padre. Satanás no le teme a tu fuerza, le teme a tu dependencia. Le teme a un corazón rendido, a una boca que clama en fe, a unas rodillas que se doblan delante del trono. Porque eso no es debilidad, eso es poder en su forma más pura. Clamar no es solo orar, clamar es gemir desde lo profundo del alma. Clamar es abrir la boca en medio del dolor y decir, Dios, necesito que intervengas ya. Y esa clase de clamor no es ignorada, es como un grito en medio del desierto que activa la atención del cielo. Porque el Dios que servimos no es sordo al dolor de sus hijos, y menos aún al clamor de los que han decidido dejar de luchar solos. La Escritura está llena de momentos en los que Dios respondió al clamor de su pueblo. En Éxodo capítulo 2 versículo 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo no podía más. Estaba cansado, oprimido, esclavizado, pero no se quedó en silencio, clamó y el cielo respondió, no por mérito sino por misericordia. Porque nuestro Dios es especialista en intervenir cuando ya no hay recursos humanos, cuando ya no hay esperanza natural, cuando lo único que queda es una voz levantándose desde el polvo. El enemigo ha intentado convencerte de que clamar no sirve, de que tu oración no llega, de que no hay respuesta. Pero Él sabe la verdad. Él sabe que cuando tú clamas, el cielo responde. Él sabe que una sola palabra tuya, dicha con fe, puede estremecer la atmósfera. Él sabe que cuando tú decides rendirte y clamar, el Espíritu de Dios se activa como guerrero poderoso peleando por ti. Por eso intenta mantenerte callado, distraído, cansado, enfocado en lo terrenal. Pero tú no fuiste llamado a pelear en silencio, fuiste llamado a clamar con poder. Hay momentos donde ya no se trata de saber orar bonito, se trata de orar con urgencia, de soltar el alma, de abrir la boca, de levantar la voz. Y cuando lo haces, no solo tu entorno cambia, tú cambias, porque el clamor te alinea con la voluntad de Dios, te conecta con su fuerza, te recuerda que no estás solo, que no estás desamparado, que el Todopoderoso está atento a cada palabra que sale de tus labios. El clamor no es solo una reacción emocional, es una declaración espiritual, es una bomba en el mundo invisible, es una señal de que el hijo dejó de pelear solo y llamó a su padre. Y cuando el padre entra en la batalla, no hay demonio que resista, no hay cadena que se mantenga, no hay muro que permanezca, porque el Dios que responde al clamor es fuego consumidor, es libertador, es escudo, es torre fuerte. Así que no te guardes más, no te calles, no te encierres en ti mismo, abre tu boca, clama como nunca antes. Aunque no tengas fuerzas, aunque te tiemble la voz, aunque sientas que nadie te escucha, clama. Porque el enemigo tiembla cuando escucha a un hijo de Dios decir, ya no peleo solo, ahora clamo al cielo. Y en ese instante el ambiente cambia, porque cuando tú clamas, Dios responde. Siempre. Deja de pelear solo y empieza a adorar. Allí es donde Dios toma el control, porque la adoración no es solo un canto suave que entonas en medio del culto.
La adoración es un arma, es una postura del alma, es un lenguaje espiritual que desarma al enemigo y activa la intervención divina. Mientras luchas con tu fuerza, el cielo espera. Pero cuando decides soltar la batalla y adorar, el cielo actúa. Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo, como lo dice el Salmo 22, versículo 3, y donde Él habita, ninguna tiniebla puede permanecer. Hay momentos en la vida en los que las oraciones se vuelven llanto, en los que los clamores se convierten en suspiros, y es entonces cuando la única salida es adorar. Adorar no como rutina, no como tradición, sino como rendición total. Como una declaración poderosa que dice: no entiendo lo que está pasando, pero sé quién es mi Dios. No veo la salida, pero te adoro porque eres fiel. No tengo respuesta, pero te exalto porque eres digno. Y cuando esa adoración brota en medio de la batalla, se convierte en una llave que abre lo que parecía cerrado para siempre. Muchos piensan que deben esperar a salir de la guerra para poder adorar, pero el cielo enseña lo contrario. Es en medio de la guerra donde tu adoración tiene más valor. Es fácil cantar cuando todo está bien, pero cuando levantas las manos en medio de la tormenta, cuando alabas con el corazón hecho pedazo, cuando exhalas adoración desde el valle de sombra, allí ocurre lo sobrenatural. Porque adorar en medio de la lucha no solo cambia el ambiente, cambia tu posición. Ya no eres solo un guerrero cansado, eres un adorador fortalecido. Ya no eres una víctima del ataque, eres un hijo que ha recordado que el Padre está a cargo. Mira lo que pasó con Pablo y Silas en Hechos capítulo 16. Estaban golpeados, encadenados, en lo más profundo de la cárcel. Podían quejarse, podían callar, podían rendirse, pero decidieron adorar. Y cuando adoraron, no solo sus cadenas se rompieron, sino las de todos los que estaban a su alrededor. Porque la adoración en medio de la prisión no solo te libera a ti, también libera a otros. Es un estallido de gloria que sacude todo lo que está atado. La adoración no ignora la realidad, la somete al señorío de Cristo. Es mirar el problema y decir: mi Dios es más grande que esto. Es dejar de suplicar y comenzar a exaltar. Es un cambio de enfoque, de actitud, de espíritu. Y cuando tú adoras, estás diciendo sin palabras: Señor, no pelearé más en mi fuerza. Tú toma el control. Y el Dios que toma el control nunca deja las cosas como están. Hay cadenas que no caerán con más esfuerzo, caerán con más adoración. Hay muros que no se derriban con fuerza bruta, se derriban con alabanza. Hay batallas que no se ganan con gritos, sino con cánticos. Porque la adoración es un acto de guerra, una declaración de victoria anticipada, una manera de recordarle al enemigo que tú sabes a quién perteneces. Así que deja de pelear solo. Suelta la espada de la ansiedad, del orgullo, del control. Y levanta la bandera de la adoración. Adora cuando no entiendas, adora cuando duela, adora cuando no veas. Adora cuando estés en medio del fuego. Porque esa adoración sincera, rota, genuina, se eleva como incienso al trono de Dios y Él responde con poder. Porque cuando tú adoras, Dios toma el control. Y cuando Él toma el control, lo imposible se vuelve posible, lo cerrado se abre, lo muerto revive, lo roto se restaura, y lo que parecía al final se convierte en el inicio de tu victoria. Vivimos en una generación que ha aprendido a luchar con todo menos con Dios. Aprendimos a batallar con lógica, con estrategia, con opiniones, con fuerza emocional, con argumentos humanos. Nos enseñaron que la vida se resuelve con esfuerzo, con resistencia, con valentía. Pero se nos olvidó lo esencial, que la verdadera victoria no está en cuánto luchamos nosotros, sino en cuánto dejamos que Dios luche por nosotros. Y por eso hoy vemos tantos corazones agotados, tantas mentes al borde del colapso, tantos creyentes con el alma en cenizas, intentando mantenerse firmes mientras su espíritu se desangra en silencio. Porque han estado peleando solos. Este mensaje es un grito del cielo para recordarte que no fuiste llamado a resistir con tu propia fuerza. Fuiste llamado a caminar tomado de la mano de un Dios guerrero, invencible, eterno, fiel. Un Dios que no necesita tu fuerza, sino tu rendición. Que no te pide que lo resuelvas todo, sino que le entregues el control. Un Dios que no ignora tu lucha, que no se queda mirando mientras tú caes, sino que espera el momento exacto en que su hijo diga: papá, no puedo más. Ven y pelea por mí. Y en ese instante su presencia desciende como fuego, su voz retumba como trueno, su gloria lo llena todo y tus cadenas se rompen. La vida cristiana no se trata de resistir por resistir, se trata de confiar. Se trata de habitar bajo su sombra. Se trata de entender que hay batallas que se ganan postrado, no de pie. Que hay victorias que se activan en el silencio, no en la fuerza. Que hay respuestas que llegan no cuando lo entiendes todo, sino cuando lo sueltas todo. Y eso requiere humildad, requiere quebranto. Requiere reconocer que no se trata de ti, sino de Él. El mayor enemigo de tu libertad no es el diablo, es tu resistencia a rendirte, es tu insistencia en cargar lo que solo Dios puede cargar, es tu necesidad de controlar lo incontrolable. Pero hoy el cielo te llama a dejar de luchar solo, a rendirte con valentía, a levantar las manos, no en señal de derrota, sino en adoración, porque la batalla no es tuya, es del Señor. Y Él nunca pierde, Él nunca llega tarde, Él nunca deja las cosas a media. Él es el león de Judá, es el capitán de los ejércitos celestiales.
Es el que pelea por ti incluso cuando tú ya no tienes fuerza para clamar. Tus lágrimas no han sido en vano. Tus noches sin dormir han sido contadas. Tus heridas no han sido ignoradas. Dios ha estado presente todo el tiempo esperando que suelte, que le cedas el campo de batalla. Porque cuando tú dejas de pelear solo y comienzas a adorar, el cielo responde. Y responde con gloria, con justicia, con poder. El enemigo lo sabe. Por eso quiere mantenerte ocupado, ansioso, desesperado, distraído. Porque teme el momento en que tú digas, Señor, hazlo tú. Ese es el momento donde todo cambia. Donde el invisible se sacude, donde el infierno tiembla, donde las puertas se abren. Hoy es el día de tu rompimiento. Hoy es el día en que decides no solo escuchar una palabra, sino abrazarla, vivirla, caminarla. Deja de resistir en lo humano y empieza a reposar en lo divino. Deja de intentar con tus métodos y comienza a confiar en su plan. Porque el que se rinde ante Dios no cae, se eleva. Y el que deja de luchar solo no pierde, vence. Que esta palabra quede marcada en tu corazón como un sello eterno. Tú no estás solo, nunca lo estuviste. Y hoy, si te rindes de verdad, verás al Dios Todopoderoso levantarse en tu favor y pelear hasta darte la victoria completa. Oremos, Padre eterno, Dios de los ejércitos. Hoy me presento ante ti con el alma desnuda, sin máscara, sin fuerza, sin excusas, solo con un clamor profundo que nace desde lo más hondo de mi ser. No puedo más, pero sé que tú sí puedes. Reconozco que he intentado pelear solo. He corrido, he resistido, he gritado en silencio, he llorado sin consuelo, he intentado entender lo que no tiene sentido, he querido sostenerme en mi propia fuerza y he terminado agotado, rendido, vacío. Pero en medio de mi debilidad, hoy levanto mi voz hacia ti. Hoy reconozco que la batalla no es mía, es tuya, y vengo a entregártela por completo. Dios mío, ya no quiero seguir luchando desde la carne, desde la ansiedad, desde el miedo. Quiero pelear como tú me enseñaste, adorando, confiando, esperando, descansando en tu soberanía. Hoy suelto el control, suelto el orgullo, suelto mis planes, suelto la espada con la que he estado golpeando al aire. Hoy te entrego mis cargas, mis batallas, mis preguntas, mi dolor, mi cansancio, mi mente, mis lágrimas. Hoy te lo entrego todo. Porque sé que tú no solo eres mi Dios, eres mi guerrero, mi libertador, mi refugio, mi torre fuerte, mi capitán. Espíritu Santo, ven ahora y toma el lugar que te pertenece. Desciende con tu poder y toma esta guerra que me ha desgastado. Pelea por mí donde yo ya no puedo entrar. Llega donde mis manos no alcanzan. Libera lo que mis palabras no han podido liberar. Rompe cadenas que ni siquiera sé nombrar. Sana heridas que aún sangran en lo profundo. Alinea mis pensamientos con tu verdad. Restaura mi fe, mi fuerza, mi gozo, mi paz. Sopla sobre mi espíritu y levántame no como un soldado agotado, sino como un hijo lleno de tu gloria. Señor, sé que tú has visto cada noche sin dormir, has escuchado cada oración sin palabras, has contado cada lágrima derramada. Y aunque he sentido silencio, hoy entiendo que nunca me abandonaste. Hoy comprendo que tu silencio era estrategia, que tu quietud era propósito, que tu espera era gracia. Gracias por amarme incluso cuando quise hacerlo todo a mi manera. Gracias por sostenerme cuando no lo noté. Gracias por no soltarme cuando estaba a punto de rendirme. Hoy declaro con fe que ya no pelearé solo nunca más, caminaré contigo, me esconderé en tu presencia, me fortaleceré en tu palabra. Y cuando llegue otra batalla, no correré a pelear, correré a adorarte. Porque he aprendido que cuando yo me callo y te adoro, tú hablas y vences. He aprendido que cuando yo descanso en ti, el cielo se activa. He aprendido que no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que tú ya hiciste en la cruz. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, cancelo toda angustia, todo miedo, toda desesperación. Rompo con toda ansiedad, con todo control, con todo lo que me aleja de confiar plenamente en ti. Y declaro que a partir de hoy caminaré desde el descanso, desde la fe, desde la adoración, desde la certeza de que mi Dios pelea por mí. A ti, Señor, te doy toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Porque tú no fallas, tú no llegas tarde, tú no abandonas. Tú eres mi escudo, mi justicia, mi defensa. Y en ti confío, hoy, mañana y siempre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amado del Señor, si llegaste hasta este punto, si tu corazón fue tocado, si tus ojos se humedecieron, si sentiste que cada palabra hablaba directo a tu alma, entonces escucha con atención. Dios no terminó contigo hoy, apenas ha comenzado. Esta palabra fue más que un mensaje, fue un rescate, fue una intervención del cielo. Fue la voz de un padre que te ama demasiado como para dejarte seguir luchando solo. Él te ha dicho con claridad, yo pelearé por ti y venceré. Y eso no es una promesa bonita, es un decreto espiritual que ya se está cumpliendo en tu vida. No regreses a lo mismo, no salgas de esta palabra como si nada hubiera pasado. No vuelvas a tomar esa espada que ya no te corresponde cargar. Hoy entregaste tus batallas en el altar.
Hoy soltaste las cadenas del orgullo, del control, de la ansiedad, de la autosuficiencia. Hoy le dijiste a Dios, hazlo tú, Señor. Y cuando Dios toma el control, todo cambia. Pero ahora te toca a ti dar un paso más. No camines solo. No luches en silencio. Únete a esta comunidad de fe donde cada mensaje, cada oración, cada palabra será un ancla para tu alma. Suscríbete ahora mismo a este canal, El Portavoz de la Gracia. Activa la campanita de notificaciones y déjanos un comentario contándonos si esta palabra fue para ti. No te imaginas cuánto puede bendecir a otros leer tu testimonio. Recuerda, tus lágrimas de hoy pueden ser la fortaleza de alguien mañana. Y si conoces a alguien que está peleando solo, alguien que está al borde del agotamiento, que se está apagando en silencio, comparte este video con él ahora mismo. No posponga lo que el Espíritu te está impulsando a hacer. Sé voz, sé instrumento, sé canal de restauración, porque hay vidas que serán cambiadas para siempre con esta palabra. Recuerda, hijo del Altísimo, ya no estás solo. Ya no luchas desde el agotamiento, sino desde la rendición. Ya no caminas por vista, sino por fe. Ya no esperas una salida humana, porque el Dios Todopoderoso ha entrado en tu batalla. Él peleará por ti. Él te sostendrá. Él abrirá el camino. Y tú verás la victoria, no porque sea fuerte, sino porque Él es fiel. Hasta el próximo mensaje. Que el Señor te bendiga, te guarde y te fortalezca en cada paso. Nunca olvides, la batalla ya no es tuya, es de Dios. Y Él nunca pierde.